La casa de Faraón. El único lugar sobre la tierra que registra la historia, cuyos supremos gobernantes eran llamados faraones, es Egipto. Estos eran personajes tanto misteriosos como asombrosos. Aparecieron repentinamente demostrando capacidades sobrenaturales. Construyeron un imperio gigantesco. Su legado aún sigue siendo un enigma para la humanidad y muchas de sus majestuosas obras al día de hoy se encuentran aún sin descifrar. En el libro de Génesis capítulo 12, cuando la nación hebrea ni siquiera había sido fundada, ya existía un imperio egipcio bajo la soberanía de un faraón que vivía en gran abundancia, contrastando con el hambre que asolaba a las demás naciones del mundo. El término faraón siempre fue sinónimo de grandeza. Sus capacidades eran especialmente sobresalientes y de no ser por la destrucción ocurrida en Egipto a causa de las plagas que vinieron sobre ella en el tiempo de la liberación de Israel, su imperio habría alcanzado aún un mayor esplendor. Cuando hago mención del título Casa de Faraón, quiero referirme más directamente a las costumbres, ritos, liturgias y tradiciones que cada faraón imponía a su pueblo, y que algunas de ellas fueron adquiridas por Israel al momento de salir de Egipto. Muchas de estas tradiciones se quedaron arraigadas dentro de la cultura judía y posteriormente trasladadas a la Iglesia de Cristo, en donde han llegado a asentarse especialmente en las familias, las cuales, por lógica, tienen su origen en el paganismo y en la idolatría. En otra ocasión mencionaré algunas de estas costumbres egipcias instauradas por Faraón, pero la reflexión del día de hoy se refiere específicamente a una de ellas. Esta es directamente al trato cuidadoso y detallista que los egipcios daban a sus muertos. Es decir, cuál era el cuidado y la importancia que en la casa de Faraón se le daba a los difuntos. En primer lugar, vemos por ejemplo en el pasaje de Génesis 53 que fueron por lo menos 3 meses los que utilizaron los egipcios para embalsamar y orar el cuerpo muerto de Jacob, lo cual ya era una tradición en esa cultura. Tiempo que por cierto era muchísimo más largo que el establecido por Dios para el duelo. Cuenta la historia que las técnicas de embalsamamiento y preservación de los cuerpos de los muertos en Egipto eran tan sofisticadas y minuciosas que en ocasiones podían tardar varios meses preparando a los difuntos para la sepultura. Utilizaban vendajes especiales tejidos exclusivamente para la ocasión. Hierbas, ungüentos, resinas y plantas aromáticas y medicinales lograban que los cuerpos se preservaran por mucho tiempo. Aún se cuenta de algunas tumbas halladas en cementerios egipcios que contienen los cuerpos intactos de importantes personajes que murieron hace miles de años. Era tanta la obsesión por preservar los cuerpos de los difuntos como la memoria de estos que los faraones mandaban a construir grandiosos y magníficas edificaciones con el fin de nunca olvidar al fallecido. Es por eso que ahora vemos estupendas obras arquitectónicas que fueron dedicadas a la muerte de algún notable personaje. Así, por ejemplo, las grandiosas y famosas pirámides, esfinges, columnas conmemorativas y extraordinarios templos. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de señalar este desproporcionado interés faraónico en no olvidar nunca a sus muertos? ¿Y cuál es la aplicación o relación de esto, si es que hay alguna, con el tema que hoy nos ocupa? Efectivamente, existe una figura importante en todos estos ceremoniales egipcios y la forma en que ellos se comportaban con sus difuntos. Pues si ellos, a través de todos estos rituales, no dejaban irse tan fácilmente a un ser querido, ahora existen muchos cristianos que inconscientemente hacen lo mismo. No permiten que la memoria de algo, no solamente una persona, que fue muy bueno en el pasado, sea olvidado fácilmente.
ya sea recordándolo constantemente o bien guardando especial cariño aquellas cosas que en el pasado pertenecieron a aquello que ya se fue. Por ejemplo, alguien que en su vida pasada dejó escapar una grandiosa oportunidad de matrimonio, se negó la ocasión de contraer nupcias con alguien que en ese momento se veía como no digno de su compañía y que sin embargo, luego de eso, aquel llegaría a ser un personaje muy destacado. Se trata de una relación muerta, algo que pudo ser, pero nunca fue. Murió. Lo mejor que podría ocurrir sería dejar el muerto, es decir, ese recuerdo, enterrado en algún lugar y continuar con su vida, porque ese muerto, tarde o temprano, empezará a pesar y podría echar a perder el futuro hermoso que Dios tenía preparado para aquella persona. Así como aquellas gigantescas edificaciones faraónicas ensombrecían el atardecer sobre la tierra egipcia, el hecho de estar constantemente recordando aquello que pudo ser, pero nunca fue, puede oscurecer nuestra vida y traer sobre nosotros un panorama sombrío y melancólico. No puede ser que el pueblo de Dios, y especialmente en los hogares cristianos, se carguen todavía los muertos a cuestas. Aquel negocio en el que se perdió mucho dinero, la oportunidad fallida de haber podido escoger una carrera profesional distinta, la vez que se despreció un trabajo, una posición o un cambio de localidad. Aún pudieron haber sido cosas espirituales o ministeriales que nunca se concretaron. Por ejemplo, aquel viaje misionero rechazado, aquel privilegio al que nos negamos a aceptar, la iglesia a la que nos resistimos a asistir y que al final llegó a hacernos tanta falta. En fin, ahora que somos más maduros, ahora que reflexionamos sobre aquello que pudo ser y nunca fue, caemos en una condición de nostalgia y añoranza, recordando con pesar lo que murió, sobre todo si nuestra melancólica memoria se alimenta de objetos tales como fotografías, cartas, ropa, zapatos, etc. Monumentos que a la manera de la cultura faraónica solamente traen tristeza y pesadumbre a los corazones. Sirva este pequeño ensayo para que examinemos nuestra vida y veamos si dentro del corazón de nuestro hogar no existen cosas muertas, las cuales lloramos en su oportunidad, pero que es necesario dejar que salgan de nuestra vida. Recordemos y tomemos como propia la actitud que el gran apóstol Pablo tuvo respecto a la vida y a la esperanza que tenía en Cristo, la cual se hace evidente en las palabras escritas cuando dice: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14.